¿qué tal? ¿Cómo le va? 6:08 y vamos comenzando el programa de Desde tu Mirada. El día de hoy vamos a hablar sobre la incapacidad de sentir euforia, que es un tema curioso. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. Esto lo podemos llegar a escuchar en algunas personas, ¿no? Que pueden llegar hasta hablarlo y decir que es como si se sintieran muertos por dentro, ¿no? Como si estuvieran secos, o las personas que dicen que están amargados, ¿no? Que nada les emociona, que sea lo que sea que esté sucediendo, pueden ver cachorritos, pueden ver fuegos artificiales, pueden ver algún espectáculo y bueno, se está con una cara como si nada estuviera sucediendo. Y esto va a tener ciertas implicaciones, por ejemplo, al momento de relacionarse con las personas. ¿Qué pasa cuando una persona que se siente así se intenta relacionar con alguien? ¿Se puede enamorar? Por ejemplo, una persona sí se puede sentir enamorada, se puede sentir vinculada a alguien, porque estamos hablando de euforia, ¿no? En estos primeros momentos. Pensémoslo de una manera un poco más acercada a la tierra y decir que es alegría. Las personas que no se pueden sentir alegres, ¿no? Que pues sí, nos puede dar un gustito, podemos decir, bueno, pues sí, esto está bastante bien, me viene bastante bien, pero no está esa sensación de euforia, no está esa sensación de adrenalina, de emoción, de felicidad, que pudiéramos nosotros pues marcar como algo muy normal de algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, al tener un hijo, al momento en el que nace un niño, muchas personas se quedan así como si estuvieran viendo una película, ¿no? Como si estuviera pasando algo en la tele, en National Geographic. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Ya nació otro, ya nació un niño y qué bonito, ¿no? Y todos están emocionadísimos a su alrededor. Mira que ya soy tío y tú ya por fin vas a empezar tu familia, y la otra persona está pues viendo, ¿no? Simplemente viendo. Esto lo podemos llegar a encontrar en ciertos trastornos de la personalidad, no necesariamente con el mismo carácter que lo vamos a estar hablando aquí. En algún momento estuvimos hablando toda una semana sobre la esquizofrenia. Y este asunto lo íbamos tratando como este aplanamiento emocional. Y ese aplanamiento emocional tiene que ver justamente con una desconexión por parte de las emociones dentro de nuestro psiquismo. Digamos que así como no se siente felicidad, tampoco se siente tristeza y tampoco se siente miedo. Es algo que de alguna manera nos deja como si estuviéramos viendo todo en un vitral. No nada más los momentos emotivos, no nada más esos momentos en donde esperaríamos que nos sacara una sonrisa a la película, sino que es todo. Es algo que realmente llega a una dimensión totalmente distinta. Podríamos pensar que son personas que a veces ni siquiera temen por su vida, ¿no? Que pueden hacer cosas de sumo peligro y que simplemente pues no hay una reacción. También lo podemos ver en otro tipo de personalidades, en donde más que una incapacidad de sentir emoción, es más bien como si fuera un adormecimiento por los excesos. Hay personas que nosotros, bueno, cada vez vamos viendo más y más en la televisión, que exponen su vida de las maneras más absurdas, ¿no? Desde subirse a un carrito de supermercado en la cima de un volcán, cosas por el estilo, y uno puede decir, ¿no les da miedo? Definitivamente ahí estamos viendo un proceso distinto. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos desensibilizándonos. Evidentemente estas personas pues ya no les sacamos un susto levantándoles la voz, ¿sí ve? Ya no son personas que sientan algo como tan grande como lo podría sentir cualquier otra persona. Entonces yo creo que tendríamos que ir definiendo más o menos qué es lo que podemos entender sobre este tema. Sí, sobre todo por la euforia en sí mismo, ¿no? Quizás es como algo que sí se utiliza comúnmente, pero a lo mejor aquí queda un poquito disperso y se podría confundir, por ejemplo, con estos casos que tú hablas. La euforia va más que nada como hacia la inclinación a los afectos positivos, vamos a decirlo de esta forma. Es como el poder experimentar un cierto grado de bienestar, sea que se esté o no en una situación como especialmente angustiante, ¿no? No estamos hablando de una cosa así como de bipolaridad, ni tampoco de una persona. Quiero decir, podrá haber personas que sí pueden llegar a enojarse bastante. No está este aplanamiento emocional del que tú hablabas, porque sí, en efecto, experimentan la molestia, experimentan el malestar, la angustia, y lo que está más bien como impedido es el poder demostrar afectos
los que consideramos o de los que coloquialmente conocemos como positivos, en el sentido de que son afectos que resultan agradables para la persona que los están experimentando. Esta incapacidad como mucho más focalizada, quizás un poco más latosa, porque la persona que tiene el aplanamiento emocional, francamente es una manera chusca de decirlo, porque una persona que sufre de aplanamiento emocional está en un grave peligro y está en una situación de depresión que ya puede llegar a poner en gran peligro su vida, ¿no? Es como esto que tú dices, pueden ponerse en situaciones que generan un riesgo de muerte que ni siquiera nos hace pensar en un comportamiento extremo como el de estas personas border, ¿no? Que se ponen ahí por ahí en el volcán y se ponen a hacer un montón de cosas. No, sencillamente con el no tomarse las pastillas, con el comer demasiado, con ese tipo de cosas que no les genera ningún miedo, bueno, pues es un peligro. Por eso digo, esto lo digo de forma chusca, porque pues cualquiera de las dos cosas es un malestar. Sin embargo, del que vamos a hablar hoy tiene que ver con el no poder experimentar los afectos positivos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la incapacidad de sentir euforia, y ya más o menos hicimos como una diferenciación de qué es lo que podemos entender como euforia, ¿no? No es este aplanamiento emocional del cual ya habíamos hablado antes, ni tampoco una situación border, sino como si fuera esta incapacidad, pero solamente de sentir las cosas positivas. Esta incapacidad, digamos, como esta insensibilidad ante los afectos positivos. Es difícil de repente llegar a sentir cariño, ternura, empatía por los demás, ¿no? A menos de que sea una empatía, una vez más, hacia lo triste, ¿no? Podemos estar en un funeral y nosotros no tener gran cosa y sentirnos tristes por los otros, pero podemos estar en algún momento de felicidad para alguna otra persona y nosotros sentirnos totalmente indiferentes. Y es una cosa muy curiosa y selectiva. Vale la pena decir que no es algo que nosotros podríamos decir el síndrome de la incapacidad para sentir. No va por ahí. Digamos que es una manifestación más de un aspecto neurótico de la personalidad. Y puedes tener muchas patologías. Por supuesto, es algo que ahorita estamos tomando como referencia porque resulta interesante de repente para algunas personas pensarse en esa situación, porque no es nada raro. No es nada raro que de repente nos viene algo que nosotros hasta nos podríamos dar la pausa y decir, bueno, qué bien, ¿por qué no me siento bien? ¿No? Qué bien que pasó esto, pero ¿por qué no me siento contento? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? A final de cuentas, sí era lo que quería, no era lo que quería, y esto también nos trae unas grandes confusiones alrededor, por ejemplo, de la relación de pareja, ¿no? De cómo podemos estar con una persona, con otra, podemos platicar, podemos ir buscando, pero simplemente no hay nadie que me haga sentir esas maripositas que toda la gente habla, ¿no? Yo pues no creo que sea esta la persona, nos puede llegar a pasar por la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no siento nada diferente, pero nunca he sentido nada diferente, ¿no? Realmente podríamos llegar a pensar, bueno, tal vez sí, tal vez en aquel momento, cuando yo era pequeñito pero esto ya nosotros lo vamos a trasladar más bien como una fantasía de lo que vamos sintiendo, ¿no? De lo que fue. Quién sabe si en el momento nos sintiéramos así. Y es que nuestra memoria es una cosa bastante engañosa, ¿eh? Por ahí alguien decía, hay que escribir las cosas porque la memoria tarde o temprano falla. Y no es que falle como si fuera una máquina, pero tenemos una manera muy selectiva de aprendernos las cosas. Tenemos una forma muy selectiva de arreglar las situaciones. Nunca le ha pasado que tal vez usted se acuerda mucho de algún momento agradable de la Navidad, ahorita que se está acercando, de algún cumpleaños, y ve una foto y dice, ¿dónde estábamos ahí? Pues fue en la Navidad, fue en tu cumpleaños, Nosotros decimos, ¿a poco fue fulano? ¿A poco yo estaba así? ¿A poco eso fue lo que...? Y nos cuentan alguna anécdota y nosotros decimos, es que no se supone que había sido un día tan específico, tan mágico para nosotros. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? O a veces hasta nos acordamos distinto de las cosas, que es todavía peor, ¿no? Porque nosotros hacemos todo un acomodo de cómo hubiéramos querido que fuera. Y esto cada vez va pasando más. Mientras más vamos creciendo, digamos que los huecos que va quedando sobre la represión, nosotros los vamos rellenando con cosas de repente como más chistosas o a veces hasta más tristes. Por eso de repente podemos escuchar la anécdota de un grupo de amigos cuando pasó en la semana, lo podemos hablar
cuando ocurrió 5 años después, o lo podemos hablar cuando ocurrió 10 años después, y cada vez salen cosas nuevas, ¿no? Cada vez era más grande la situación, cada vez era más grande la emoción que sentíamos, o hasta estaban otras personas, hay más diálogos, y en el momento pues realmente fue una cosa medio intrascendente. Por lo tanto, ahí es en donde nos tendríamos que fijar. ¿Qué pasa con eso, con ese filtro exclusivo para las emociones de intensidad y de felicidad, ¿no? Ahorita estábamos hablando sobre los aspectos positivos, no necesariamente quiere decir que estos sean los buenos y estos sean los malos, sino cosas que nos hagan sentir bien, a final de cuentas. Y es que hay algo que nos puede llegar a estar taponeando esta, digamos, como esta percepción, y que en algunos momentos se habla como la incapacidad de gozar, ¿no? La incapacidad de sentir algo placentero. Esto también lo podríamos pensar de esa forma. Y que lo placentero también, en ese mismo tipo de cuadro del cual podríamos estar hablando el día de hoy, de repente solamente llega con sensaciones corporales, ¿no? Por ejemplo, son personas que no se sienten contentas hasta que no toman mucho alcohol. Que son personas que no pueden disfrutar de una relación sexual, pero sí pueden disfrutar de masturbarse, por ejemplo, o sí pueden disfrutar de ver imágenes eróticas. Y eso sí les genera un placer, pero no el relacionarse con alguien más, no el estar involucrado con alguien. Entonces, ahí estamos viendo algo que si nosotros vamos reduciendo nuestra mira, si se fija, no es algo que solamente tenga que ver con la felicidad, no es que estemos secos, sino que hay ciertas situaciones en donde muy específicamente no nos permitimos sentir. Y esa incapacidad de sentir no es una discapacidad como tal, sino que es algo que tiene que ver con un aspecto de la represión en ciertos momentos, en ciertas situaciones que a nosotros nos evocan esa insensibilidad. No es que nosotros no estemos capacitados para amar, por ejemplo, sino que el amar nos involucra muchas más cosas que pueden llegar a generarse como un aspecto negativo en nuestra conciencia y por lo tanto acaban siendo reprimidas. Sí, exacto. No es que pueda existir una persona que ya no pueda hacer eso, o como que ya venga de nacimiento o defecto de fábrica, sino que es un acomodo que se va ordenando psíquicamente para evitarse otro tipo de malestares, digo, por supuesto, de forma inconsciente. Y es que de entre la gama de afectos que podemos experimentar en las relaciones con los demás, e incluso en todo lo que se te va despertando a ti mismo, a ti misma, cuando te piensas o te consideras en función a otro ser vivo, hay afectos que podríamos clasificar del lado como de lo agresivo, por decirlo de alguna forma, y otros afectos que están más por un aspecto emotivo de bienestar o positivo, ¿sí? No positivo, y no quisiera que quede claro que no es que una cosa sea mala y otra buena, no es como positivo o negativo, sino afectos que te traen cierto bienestar, que hacen experimentar cierto bienestar. Usualmente los afectos que vienen como de la rama de lo agresivo, por decirlo de alguna forma, van a generar cierto, como una especie de coraje, una pasión distinta en la persona, despiertan este otro lado, y este es una forma o es un afecto que en muchas ocasiones hace sentir a la persona más segura que el otro afecto. Digamos que una persona con estas características, para esta persona podría llegar a ser mucho más fácil enojarse e incluso llorar, por ejemplo, que el hecho de decir algo lindo a otra persona, el hecho de decir hasta a personas muy cercanas, que pueden ser familiares, que pueden ser padres, que puede ser la pareja, que pueden ser los hijos. Hay personas, hay mujeres que se sienten, que le hablan a los hijos como con cierta sobriedad de, ay chiquito, y no se atreven a apapacharlos y abrazarlos y a decirles algo lindo, sino que tienen como esta dificultad. Y en el momento en el que intentan empezar a decir algo dulce o a expresarlo, sobre todo, está esta parte como de quedar expuestos, y muchas veces se rompen o sienten que se van a romper en el proceso de. Entonces, digamos, no es que se haga de una forma consciente, pero esa gama de sensaciones queda mucho más reprimida o queda mucho más bloqueada
que las otras sensaciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en una sensación, vamos a poner como algo mucho más en concreto, ¿no? Una persona que acaba de sufrir, qué sé yo, una infidelidad, por ejemplo. La persona que entra en un estado de rabia en ese momento cuando se da cuenta y grita y destroza y le dice lo que se va a morir a la otra persona, a la que hizo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que está expresando su malestar, pero está en toda esta rabia, está en todo este enojo, está en esta posición defensiva. La rabia, digamos, que nos hace adoptar una posición defensiva inmediatamente, y esto de forma como ilusoria nos hace sentir un poco más seguros, como más fuertes, vamos a decirlo, ¿no? Es como una actitud de como te voy a destruir, no me hiciste daño y ahora te voy a destruir en respuesta. Del otro lado estaría el admitir, esta persona a la que quiero y de la que no me querría separar, con la que querría pasar el resto de mi vida, y por eso decidí casarme y por eso decidí, me acaba de hacer esto, y ahí la malestar está en el hecho de que a partir del momento que me di cuenta de esto, voy a perderlo o voy a perderla, a una persona a la que quiero. Este lado nos rompe mucho más y hace sentir mucho más, nos hace sentir mucho más expuestos que el hecho de decir, claro, y ahora mi sentimiento es que te quiero destruir, cuando en realidad es que querría que te quedaras conmigo, pero en otros términos. Esta es la parte por la que en ciertas personas este tipo de afectos está mucho más bloqueado. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y hemos estado hablando el día de hoy sobre la incapacidad de sentir euforia, y podríamos reducirlo a, pues bueno, no sería la intención, pero podríamos llegar a una conclusión en el que podríamos ver cómo va funcionando la represión ante ciertos aspectos de la vida, ¿no? Es como si fuera, imagínense, como casi un rayo láser, y solamente lo estamos apuntando hacia ciertos aspectos de nuestra vida, hacia ciertos aspectos de nuestra realidad, de nuestra existencia. Y esto, por lo general, tiene que ver con la interacción con las personas. Esto es algo bastante curioso, porque las personas que van hablando, que dejan de sentir esto, que no se sienten felices, va más alrededor a que no se sienten felices como uno debería de ser feliz, ¿no? Porque a mí no me da gusto salir con mis amigos, por ejemplo. Porque a mí no me da gusto ver a mi familia. Porque a mí no me emociona tener una pareja. Pero ¿por qué me gusta tanto estar pegado en la computadora? ¿Por qué disfruto tanto estar manejando una máquina? ¿Por qué disfruto tanto estar leyendo? Disfruto muchas más veces así una buena lectura que una conversación con las demás personas. Y es esta distancia afectiva con las demás personas la que nos va generando esta sensación de que no sentimos euforia, de que no nos podemos sentir felices con los demás. Porque definitivamente placer se puede sentir, pero se siente en los lugares, digamos, como descolocados. Se va sintiendo como en momentos distintos. También lo podríamos pensar alrededor de ciertas personas que no sienten empatía con las personas, pero sienten mucha empatía con los animales, por ejemplo. Ese es otro aspecto de la represión. ¿Por qué nos es más fácil sentir afecto por un animal que por una persona? Porque las personas, podríamos pensar, nos han desilusionado, nos han respondido mal. O pueden hacerlo. O pueden hacerlo, simplemente tienen la posibilidad. Y un animal no. Un animal se presta más como ese objeto puro para nosotros poder descargar nuestros afectos. Y eso ya también lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Como la posibilidad de descargar esos afectos también tiene que ver con la incapacidad de responderlos del animal y de nuestra propia capacidad de proyectar este tipo de fantasías a los animales. Pero en este caso de la euforia, yo creo que nos podríamos enfocar mucho en eso, en cómo tiene que ver más que con la capacidad de gozar, es con la incapacidad de gozar con las personas. ¿Sí ve? Es ese momento de interacción lo que nos incomoda, ese momento incómodo en el que nos quedamos callados y nos sentimos inadecuados en la mesa. Eso nos incomoda. Y cómo todavía después de esto se puede evolucionar en esa idea y decir, es que simplemente no me interesa. Simplemente no me interesa, me dejó de ser atractivo.
ya no me es atractivo hacer esto, o hablar con alguien, o sentirme acompañado, simplemente no lo siento. Y uno podría decir, bueno, no, todos lo sentimos, todos sentimos la necesidad de hacerlo. No, realmente la represión puede actuar de una manera poderosísima. Si puede hacer que no movamos las piernas, ¿usted cree que no puede hacer que nos sintamos cómodos en la situación más ridícula? Por supuesto que va generando este tipo de aspectos. Y esto, más que ayudar, tristemente, nos va imposibilitando todavía más. Porque en nuestra propia idea de que nos acostumbramos, de que ya no lo necesitamos, más lo reprimimos, más se va yendo y se va cristalizando esa parte de nosotros. Ahí es como dicen, ¿no? Por ahí, que se nos va ennegreciendo el corazón. El estar, digamos, como en este tipo de situaciones de desilusión, o también, no nada más porque haya una desilusión en específico, podemos ser personas realmente muy desagradables, ¿no? No le damos tanta importancia a este tipo de cosas, casi siempre lo proyectamos hacia afuera, ¿no? Decimos, bueno, es que las personas son unas ignorantes, son unas estúpidas, son traidores, son malosos. Y también nosotros podemos ser todas esas cosas, déjeme le digo. Nosotros también podemos ser insufribles para las demás personas. Y eso hace que las demás personas sean insufribles para con nosotros. Y esto, digamos que nos va jalando como hacia un agujero negro, en donde simplemente cortamos esos vínculos. Y lo triste de esta situación es justamente que nos privamos de la capacidad y de la posibilidad de disfrutar con las personas, que en algún momento, lo decía Freud, la posibilidad de amar a una persona se presta como una de las vías más directas para el placer. ¿Por qué? Porque es algo recíproco, porque es algo que se alimenta, es algo que crece, es algo que tiene tantas facetas, que es una de las maneras, digamos, como más directas de podernos sentir felices y a gusto con la vida. Esto no va funcionando de la misma manera con los libros, esto no va funcionando de la misma manera con las mascotas, esto no va funcionando con las máquinas. Por supuesto que nos siguen dando placer, claro que nos van a seguir dando placer, nos van a dar placer durante mucho tiempo, pero la intensidad y la calidad de los afectos es lo que nos acaba haciendo sentir secos. Eso es lo que decimos, ya no me hace gracia los chistes. Puedo estar en una reunión y dicen un chiste y todos se están riendo a carcajadas y yo no puedo. Yo no puedo disfrutar de una película, yo no puedo disfrutar de un chiste. Y esto, digamos que nosotros lo vamos alimentando, que es una cosa muy importante. Porque si empezamos a ver esto en nosotros, es como si nos estuviera llegando una depresión, imagínense. Si me llega una depresión y yo me empiezo a acostumbrar a ella, la empiezo a abrazar, la empiezo a alimentar, nunca vamos a salir de ahí. No se nos pasa, nos acostumbramos, acuérdese cómo estamos constituidos, le vamos a buscar placer a todo. Y si nosotros nos vamos acostumbrando a esta situación, en lugar de buscar una salidita, en lugar de buscar una forma de salirnos de ahí, ahí se nos va la vida. Y es que, como en cualquier otra cosa, absolutamente cualquier otra cosa, es la experiencia, el estar experimentando lo que nos permite desenvolvernos en cualquier ámbito, desde lo académico, desde una cuestión más intelectual hasta una cuestión social, lo que sea. Y aquí, y también así como rápidamente para tratar de cerrar un poquito, está esta cuestión de que muchas veces estas personas tienen estas ganas como de salir, por ejemplo, pero no saben qué hacer una vez que están entre personas afuera y entonces se empiezan a sentir incómodos, no porque les incomode el estar con otras personas, que ese es el acomodo que se hace, es que a mí no me gusta estar entre personas, yo prefiero estar aislada en mi casa sin contacto con seres humanos. No es eso realmente lo que incomoda, sino el hecho de que no sabes qué hacer. Esta participación yo creo que la recuperamos para mañana. Por favor, Miguel, nos sintonizas. No sabes qué hacer una vez que estás entre muchas personas y realmente ahí hay algo también importante. La persona está poniéndose demasiada atención a qué hace, qué dice. Es como que se estuviese esforzando demasiado por hacerlo bien una vez que está fuera. Y le genera tanta tensión y tanta angustia el pensar si está conviviendo o si se está expresando de la manera correcta o si se está acercando afectivamente a otra persona de la manera correcta, que eso le quita toda capacidad para sentirlo en el momento, porque es como que estuviese intentando guiar cada comportamiento y cada interacción
con la cabeza más que salir sencillamente. Ahí yo creo que, digo, no es algo que se quite así como, ay, practica hacer esto y se quita, pues definitivamente no. Como decíamos, este tipo de comportamiento no es una patología en sí mismo, sino que está enlazada a muchas, a distintas patologías. Puede ir acompañando una histeria, por supuesto que puede ir acompañando una histeria y esta insatisfacción constante, puede ir acompañando un trastorno obsesivo compulsivo que está pensando constantemente qué dijo, en qué momento lo dijo, si la otra persona la cara que hizo fue porque le agradó o porque no le agradó. Puede ir acompañando muchos trastornos y lo que quiero decir es que no es como que nada más empieza a practicar a hacer tal cosa y se te va a quitar. Pues no, nos habla de que hay una patología sustentándolo, ¿no? Pero en verdad sí es como para pensar por qué de pronto, para estas personas, para las personas que sufren esto, ¿por qué prestas tanta atención y por qué te preocupas tanto? A final de cuentas, salga como salga, todos empezamos así, es cuestión de práctica y es cuestión de experiencia. En muchas ocasiones a lo mejor no tienes mucho que decir y se hace este silencio incómodo del que hablabas tú hace ratito. ¿Y qué? Pues es silencio y punto. Y si en ese momento te sientes incómodo, incómoda con el silencio, pues también vale la pena decir eso, ¿no? ¿Qué silencio incómodo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué? Platícame algo, lo que sea. Lo que quiero decir es que este tipo de comportamiento como tan mecanizado es un intento de salvaguardarnos de algo que podría generarnos malestar, como es la idea de no agradarle a las personas, por ejemplo, la idea de quedar expuestos a nuestros sentimientos, pero a final de cuentas nos somete a un malestar constante, quizás no tan intenso, pero sí constante, a un aislamiento y que francamente no tendríamos por qué sufrir, que francamente todas las personas, como tú lo decías al principio, José Luis, no es una discapacidad, no es algo que existan personas que nacen con esa estrella y existen personas que no nacen con esa estrella. No, es algo que todos en la vida hemos ido practicando, que todos en la vida hemos ido experimentando y que nos conocemos a nosotros también cómo somos a la hora de interactuar, únicamente a través de interactuar con otros seres humanos. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta luego.